Bueno, gracias Señor por este día y bueno, vamos a orar para que el Señor nos hable hoy día y que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón hoy día. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este día, por esta mañana, por este lugar. Gracias por habernos traído de donde nos encontrábamos. Gracias por haber movido nuestro corazón a venir el día de hoy a buscar tu presencia, a escuchar tu palabra, a alabarte junto a millares que te alaban hoy día. Gracias por habernos traído y te pedimos, Espíritu Santo, que nuestro corazón esté atento a oír tu voz. Háblanos en esta mañana, Espíritu Santo, revela tu palabra y llévanos a dar fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, voy a continuar con algo a lo cual nuestro pastor Iván nos ha estado enseñando en estas últimas semanas. Hace ya un par de semanas comenzó a enseñar respecto a un tema que es muy relevante. Y es muy relevante para Dios. Es muy relevante para el Señor este tema. Comenzó a hablarnos acerca de la iglesia. Y yo no sé a ustedes, pero yo meditaba un poco en esto y es como que yo me vaya a sentar frente a un maestro, profesor, y que este maestro me comience a hablar y me comience a enseñar acerca de mí mismo. Acerca de mí mismo. No sé si es extraño, pero que otra persona me hable acerca de mí. Me enseñe acerca de mí. Que hable acerca de cuál es mi identidad. Pero se supone que nosotros nos conocemos, ¿o no? Se supone que nosotros nos conocemos, porque otra persona nos hable. Como que medité en eso, fue como un segundo que estaba escribiendo y fue como, oye, me está enseñando acerca de mí mismo. Bueno, la iglesia es un tema que para Dios es demasiado relevante e importante. El pastor nos enseñaba la semana pasada y hacía la analogía de la iglesia como una obra. La iglesia como una obra de arquitectura, ¿sí? Una obra de arquitectura, una obra de construcción, que decía que era una obra de autor, una obra que tiene un espacio, que tiene un lugar, que tiene una funcionalidad, tiene una estructura. Toda obra de construcción tiene una estructura, tiene una fundación, tiene un fundamento. Y esa obra de autor es una obra de Jesucristo. Y el fundamento es Él. El fundamento es Jesús. Jesucristo es la piedra angular. Es la piedra que otros edificadores desecharon, vino a ser cabeza del ángulo. Y Dios lo dio por cabeza a la iglesia. Y como es una obra de Él, es una obra que es perfecta. Una obra perfecta. Dios nos está diciendo que somos perfectos. Como cuerpo somos perfectos. Como somos perfectos. Y vamos camino a una perfección mayor. Que esa perfección nos contaba con este telar que nos mostraba, con este bordado, que íbamos camino a la perfección mediante la unidad en la fe. Entonces,
La verdad es el fundamento de la obra de Jesucristo. Él es la verdad. E hizo una pregunta, es como, si Jesús es la verdad, ¿qué es el resto? ¿Se recuerdan? Si Jesús es la verdad, entonces, ¿qué es lo demás? ¿Es mentira? ¿Qué es? Entonces, la verdad es el fundamento de esta obra. Y esta obra tiene una estructura, cuya estructura es la palabra de Dios. Nos contaba la semana pasada esta analogía de la Torre Eiffel como una oda al acero, como un nuevo material que permite nuevas construcciones. Y cómo la palabra de Dios es una, comillas, un nuevo material que da nuevas construcciones. Y la palabra de Dios es la que viene a edificarnos a nosotros. La palabra de Dios es la palabra viva y viene a hacer lo que nos viene a edificar. Hay una palabra nueva dada por Dios, una palabra viva dada por Dios a los hombres para que en su palabra tengamos una nueva vida, tengamos una nueva creación, seamos hechos nuevos mediante la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es lo que para la construcción es el material. La palabra de Dios para nosotros, la palabra de Dios para la iglesia, es lo que para una construcción es el material. Entonces, siguiendo en este mismo tema de la arquitectura de la iglesia, quisiera que pudiésemos ahondar en algo que tiene que ver con el propósito de esta obra. El propósito de esta obra. Una obra de arquitectura se edifica, se levanta, y se levanta con un propósito. Puede ser una obra para que sea admirada, puede ser una obra para que pueda ser admirada por otros, como en una exposición. Puede ser una obra para que pueda cubrir, para que pueda dar abrigo, para que pueda ser habitada por otros, para que se pueda enseñar allí dentro, para que se pueda sanar allí dentro. Es decir, hay una funcionalidad que el edificio tiene, que la construcción tiene. Y para esto vamos a ir a una escritura que está en Primera de Timoteo. Vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Si tienen su Biblia de papel, los animo a que abran su Biblia de papel. ¿Se van a proyectar aquí? ¿Se van a mostrar? Sí. Pero los animo a que vayan a su Biblia de papel. Ahí buscar el libro de Timoteo. Si no trajeron su Biblia, los animamos también a que traigan su Biblia de papel domingo a domingo. Paréntesis, escuchaba al pastor Mauricio hace poco y decía, era digital, el teléfono, ¿cierto? Uno está acostumbrado, pero en el teléfono uno tiene de todo. En el teléfono uno tiene todo, tiene la Biblia, junto con una red social, junto con una lista de contactos, junto con la música, junto con fotos, con imágenes, con todo. Uno tiene de todo allí en el teléfono. Pero acá está solo la Biblia. En el papel tenemos solo la palabra de Dios, sin nada más. Así que los animamos a que traigan su Biblia de papel. Primera de Timoteo 3, capítulo 3, versículo 14 y 15. Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Vamos a dividir este pasaje como de forma natural. ¿Qué vemos allí? Del versículo 14. Por si es que me tardo, te escribo para que sepas cómo debes conducirte. O sea, hay un propósito. Vemos el propósito de la carta, para que sepas cómo debe conducirse uno.
para que sepas cómo debe conducirse uno. Propósito. Luego viene naturaleza e identidad. Dice, ¿en dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. La casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Define en esa pequeña oración la identidad y la naturaleza de la iglesia. Casa de Dios, iglesia del Dios vivo. Y en tercer lugar, propósito y misión de esta casa de Dios, esta iglesia del Dios viviente, propósito. ¿Cuál es? Ser columna y sostén de la verdad. Columna y sostén de la verdad. Veíamos la semana pasada esta Torre Eiffel y uno dice, esto puede sostener mucho, ¿no? Mucho peso puede sostener. Bueno, acá dice que la iglesia es columna y sostén. Otras versiones dice columna y baluarte de la verdad. Otras dice columna, pilar y fundamento, pilar y base de la verdad. Veamos un poquito la identidad. Para poder entender el propósito y la misión es necesario saber qué es, ¿cierto? Si vemos casa de Dios, ¿qué es casa de Dios? Casa de Dios, allí la palabra para casa es oikos. ¿Han oído hablar de esa palabra? Oikos. ¿No? Si no han escuchado hablar de esa palabra, no importa, no pasa nada. Oikos. De allí también proviene la palabra economía. También. Pero oiko tiene que ver con familia. Familia. Tiene la acepción de una... puede ser familia sanguínea, como también iguales, pares. Casa de Dios. ¿Estará hablando de un edificio? Puede ser. La palabra casa también, la palabra oikos también hace referencia a un edificio, a un lugar. Pero normalmente está siendo asociada o siendo acompañada de otros vocablos que lo que hacen es inferir en un grupo de personas, en una familia. Y esta familia dice la casa de Dios. Esa familia tiene ¿qué cosa? Un cabeza de familia, ¿o no? Un padre, un cabeza que es Dios. Si yo digo voy a la casa de Renato, lo más probable es que Renato, y si está con sus hijos en la casa de Renato, voy a encontrarme a él y voy a mirar y él va a ser él es el cabeza de familia, ¿cierto? Si voy a la casa, no sé, a la casa de Benjamín, si voy a la casa de Benjamín, lo más probable es que él no sea cabeza porque él es el hijo y este es el padre, él no va a tomar decisiones. Entonces, automáticamente nos está indicando de que hay un padre de familia que tiene autoridad. Dice que además de ser la casa de Dios, dice que es la iglesia del Dios viviente y acá automáticamente une casa con iglesia. Casa con iglesia. Hay una escritura que está en Gálatas, para que más o menos comprendamos esto de casa. Dice que en Gálatas 6:10 dice que así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Esa palabra para familia de la fe, familia, es oikos. La misma palabra que se usaba para casa de Dios, acá es familia, oikos, de la fe. Hebreos 3:6 dice, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Está claro que la casa, ¿quién es?
La familia. ¿Y quién es la casa y quién es la familia? Dice, la cual somos nosotros. Somos nosotros. Ahora, iglesia. Vamos, está la familia, pero la familia es llamada iglesia. La palabra para la iglesia tiene que ver con eclesía, que tiene que ver con asamblea. Antiguamente, antes de que Jesucristo la acuñara como iglesia, como que hablara de la iglesia de Jesucristo, dice, esa palabra se acuñaba para denotar una asamblea, como si el rey llamara y vociferara a todo el pueblo y los llamara a salir fuera de su casa y a venir a una asamblea. Salir de su casa, los llamados de afuera, venir y reunirse en un lugar. Esa es la asamblea, esa es la iglesia. Y luego Jesús la acuña como la iglesia en Mateo, cuando le dice a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, edificaré mi asamblea. Entonces, esta iglesia del Dios viviente es la iglesia que está conformada ¿por quiénes? Por aquellos que han sido llamados por Dios a salir de su casa, a salir de su familia y ser parte de la familia de Dios. Salir de tu familia y ser parte de la familia de Dios. La iglesia del Dios viviente, porque nuestro Dios es un Dios que está vivo. ¿Nuestro Dios es un Dios que está vivo o está muerto? Es un Dios que está vivo. ¿Nuestra cruz está vacía? ¿O hay algo o alguien en esta cruz ahora? ¿Cómo está? La cruz está vacía. ¿Y la tumba? También está vacía. Nuestro Dios es un Dios vivo. Y la familia de Dios es una familia que también está viva por Él. Los que han sido llamados y han escuchado el llamado de Dios. Han escuchado el llamado de Dios y su corazón se ha estremecido y su corazón se ha humillado y su corazón se ha arrepentido de vivir una vida separada de Dios. Se ha arrepentido y decide ser parte de la familia de Dios. Decide aceptar el llamado. Y esos son los que estamos aquí hoy día. Esos somos los que estamos aquí hoy día. Y los que nos están escuchando y viendo decidieron por alguna razón venir. Y es porque el Dios vivo nos ha llamado. Segunda de Corintios 6:16. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Y como dijo Dios, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que nos sacó de una familia terrenal. Y no porque nuestra familia terrenal sea menospreciada, sino que porque nuestra identidad no viene dada por nuestra familia terrenal, sino que nuestra identidad viene dada por el Padre celestial. Lo que somos, y por eso es que es necesario que escuchemos y seamos enseñados respecto de lo que es la iglesia, porque necesitamos comprender cuál es nuestra verdadera identidad en Jesucristo. ¿Cuál es nuestra verdadera identidad en Él?
entendiendo cuál es nuestra identidad, familia de Dios, asamblea del Dios viviente, es que podemos comprender cuál es el propósito. ¿Y quién no en alguna vez en su vida se ha preguntado, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy acá? ¿Qué es lo que voy a hacer cuando sea grande? Cuando éramos chiquititos, era como uno se imaginaba, y la pregunta era, ¿y qué quiere ser usted cuando sea grande? ¿Quién no le ha preguntado a un niño o a un joven, ¿y qué quieres ser cuando sea grande? ¿Qué quieres estudiar? Porque el propósito y porque lo que vamos a hacer durante el resto de nuestra vida, ¿es relevante o es indiferente? ¿Es relevante? Alguien puede decir, mira, en realidad a mí me da lo mismo. Yo mañana veré lo que hago. Hoy día estoy acá, mañana no sé. ¿Eso da seguridad? ¿Transmite seguridad? ¿Relacionarte con una persona que no sabe hacia dónde va, te da seguridad? No. Entonces, la identidad nos dirige indefectiblemente a una razón de ser, a un propósito. Y dice aquí, en 1 de Timoteo, si volvemos, dice que la iglesia del Dios viviente, columna y sostén de la verdad. Columna, soporte de gran altura respecto a su sección transversal. Una columna es un soporte de forma alargada, un soporte vertical, que permite sostener el peso de una estructura. Lo habitual es que su sección sea circular, pero cuando es cuadrangular se le llama pilar. Y eso me gustó, porque los que somos redondos somos columna y los que son cuadrados son pilar. No hay importancia. Seamos redondos, seamos cuadrados, el propósito es el mismo. Gracias, Señor, por eso. Y soporte, baluarte, base, tiene que ver con base, sostén, con fundamento, con una fortificación de defensa incluso. Tengo una imagen que es la número 5. La 5. Era la 5 porque iba a ser la número 5, pero va a ser la primera. Esto es como una pequeña gráfica de cómo se distribuyen las cargas en una construcción. Quizás hay algún acá constructor. Luis Felipe está, Felipe Herrera está afuera. Felipe está escuchando por allí. Pero me hizo como sentido, porque yo realmente de construcción la verdad que no sé mucho. La semana pasada estuve pintando unos baños en mi casa y fue como lo que me quedaron ahí. Entonces, de construcción, bueno, una vez sí levanté un muro con el papá de un pastor levantaba un muro de piedra, pero yo era el que llevaba las piedras, nada más. Ahí abajo está la cimentación, está el terreno, las cimentaciones, y luego está la columna. Cimentación. Podríamos decir que el sostén, el baluarte o el fundamento es esa cimentación para que la columna luego se establezca. Y la columna tiene un propósito, que es de sostener, ¿no es cierto?, para que la carga. Entonces, vamos a contextualizar un poquito esto de columna y baluarte de la verdad. Tienen Timoteo allí, vamos a ir a ver unas imágenes. Esta carta de a Timoteo, Pablo se le escribe a Timoteo. Timoteo era pastor de una iglesia, que era la iglesia de Éfeso. Y casualmente, en la carta a los Efesios es la carta en la cual la naturaleza de la iglesia queda más explicada por el apóstol Pablo. Si uno quiere saber la identidad de la iglesia, vaya a Efesios. Y vamos ahí a comprender todo lo que es la iglesia. Entonces, esta carta, Timoteo era pastor de esta iglesia en Éfeso, una iglesia importante, estaba ubicada en un punto
muy estratégico, un puerto. Esto está en Turquía hoy por hoy. Éfeso es Turquía. Y cuando habla de columna, en esta ciudad había un gran templo. Y este templo era de la diosa Artemisa o Diana de los Efesios. Entonces vamos a ver unas imágenes para que más o menos comprendamos y contextualicemos qué es ser columna y sostén de la verdad. Vamos a ir a la número 1, sí. La imagen número 1. Aquí, esta es una vista desde arriba. Es un plano de lo que era el templo de Diana de los Efesios. Y todo lo que se ve allí alrededor son columnas. ¿Saben cuántas columnas tenía este templo? 127 columnas. 127 columnas que estaban distribuidas en una distancia. ¿Saben cuánto medía ese templo? Yo no lo sabía, medía 115 por 55 metros. 115 metros de largo por 55 metros de ancho. ¿Qué hay algo que mida así? ¿El estadio de la Portada cuánto medirá? ¿Cuánto mide una cancha de fútbol? Aproximadamente 90 metros, 90 por 60, una cancha. Como una cuadra. Es como una cuadra. 127 columnas. Vamos a la siguiente. Esto es como un sello, o sea, como un pequeño gráfico de cómo podría haber sido el templo de Diana. Es imponente, ¿no? Es imponente. Entonces, en un lugar, en una ciudad donde hay un lugar que tiene 127 columnas, las columnas están allí y son vistas por todo el mundo, que te digan que tú eres columna y sostén de la verdad, ¿te hace sentido? Le hace mucho más sentido a una persona que ha visto esto que a una persona que vive en la meseta allá, en el campo, donde a lo más está el corral para las ovejas y la casa que edificó de adobe y que allí ha vivido toda su vida, mientras que éste está viendo esto. Vamos a la siguiente. Estas columnas tenían un diámetro de 1,5 metros. 1,5 metros de diámetro. Y su altura era 12 veces su diámetro. O sea, medían aproximadamente 18 metros. 18 metros. Imponente. Era realmente imponente. Quien lo veía decía, está considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Estaba hecho todas eran de mármol, todas las columnas eran de mármol. Y se dice que el mármol resiste aproximadamente cada centímetro cuadrado de mármol de esta calidad resiste aproximadamente 7.000 kilos. Cada centímetro cuadrado de mármol. O sea, estamos hablando de 127 estructuras que en conjunto son capaces de sostener un peso que es incalculable. Bueno, es calculable, pero no saqué la cuenta. Pero es un peso más allá del que yo puedo conocer y más allá del que yo pueda sostener. Más allá del peso que yo pueda sostener. Estaba dividido en 8 filas. ¿Podemos ir pasando la siguiente? Y esto, ¿saben lo que es? Se supone, porque el templo sufrió un incendio por allá por el año 360 a.C., luego se volvió a construir como la segunda etapa, y eso que estábamos viendo era como la segunda, que se demoraron como 120 años en construirlo. Y claro, luego el templo
la ciudad de Éfeso, dice la historia que se convirtió, la mayor parte de los efesios se convirtieron en el cristianismo. Por lo tanto, el templo ya empezó a ser no visitado, y bueno, comenzó a ser destruido y qué sé yo. Y eso se dice que es allí es donde estaba, y se dice que es una construcción hecha con restos de las columnas que tenía este templo. Entonces, bien puede ser que cuando Pablo le está diciendo a Timoteo que la iglesia es la columna y sostén de la verdad, le está diciendo un poco como que es el apoyo de la verdad. Y también la columna tenía, como son 18 metros, ¿qué es lo que hace una columna? Sostiene algo que se va a poner encima. Por lo tanto, algo que está acá arriba, acá a esta altura, si yo coloco una columna, ¿qué hago? La voy a ensalzar. Entonces está diciendo que la iglesia, la familia de Dios, tiene como propósito el ensalzar la verdad, en ponerla por alto, la verdad. Pero yo cuando veía la imagen anterior, yo decía, es como impactante, y se me viene una pregunta, es como, ¿cómo yo, tú, cómo nosotros podemos tener tamaña misión? ¿Cómo podemos tener tamaña misión? Y más aún, ¿cómo podemos llevarla a cabo? Es como que yo me veo, frente a eso, me veo como, ¿han visto estos inflables que son de publicidad, que son unos monos, que uno les pone aire y el mono se levanta? O como los punching ball. Yo frente a eso me veo como este punching ball, así como que soy inflado y estoy así. Y yo soy capaz de sostener, ¿cómo yo voy a poder sostener tamaña construcción? Y más aún, la verdad. Y dijimos que la verdad, ¿qué es? Entonces, wow, cómo nosotros, seres naturales, podemos tener la misión y poder llevar a cabo la misión de sostener la verdad de Jesucristo. Primero, ¿por qué podemos? Por la identidad. Porque somos. Porque Pablo lo está diciendo, somos. Hay algo que usted o yo hayamos hecho para ser y parecer un humano. Fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre y a partir de eso nosotros tuvimos que hacer algo para ser humano y no ser un animal, no ser un gato. Y cuando pasaron los días y pasaron las semanas y este feto adquiere su sexo, los cromosomas XY, XX se transforman en hombre, mujer. Ese feto tuvo que hacer algo para cuando naciera realmente ser y parecer un hombre o ser y parecer una mujer. No, naturalmente se da. Entonces, la identidad que es ser la asamblea de Dios, una asamblea que se inicia con la verdad enseñada por el Hijo de Dios, una asamblea que recibe la revelación, porque esto no es que nosotros hayamos hecho algo, sino que el Espíritu Santo nos revela que Jesucristo es la verdad. Si estamos aquí es porque el Espíritu Santo nos trajo. El Espíritu Santo puso en nosotros el querer y el hacer, dice. Y si hoy día podemos salir con algo de acá, no es porque seamos inteligentes o porque seamos muy doctos. Es porque el Espíritu Santo nos está hablando a nuestro corazón y nos está revelando quiénes somos en Cristo.
somos portadores de la verdad. Somos portadores de la verdad. No somos una columna de mármol. No estamos hechos de mármol, sino que estamos hechos ni más ni menos que de la verdad de Dios. Jesucristo en nosotros. Efesios 4:21. Efesios 4:21. La iglesia es la portadora de la verdad. Per se. Porque es iglesia. Porque es familia de Dios. No hay algo que la iglesia tenga que hacer para portar la verdad. Es la iglesia verdadera de Jesucristo. Es portadora de la verdad. Efesios 4:21 dice: si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual es la semejanza de Dios, ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús. La iglesia recibe la verdad de Dios. La verdad es de Dios y la iglesia solamente la cree. La iglesia solamente la cree. La palabra de Dios que se estructura, la palabra de Dios que está para nosotros, puesta delante de nosotros, la iglesia la cree. Porque si no la cree, no es iglesia. Si la verdad dada por Dios no la creo, no soy iglesia. Es fuerte. Pero la iglesia cree. La iglesia que es de Jesucristo cree la verdad de Dios. Y si no lo cree, y si hay una iglesia que no cree la verdad y se llama iglesia y no anda en la verdad, eso es antinatura. Si yo nací hombre y no quiero ser hombre y quiero ser mujer, es antinatura. Si yo nací mujer y quiero ser hombre, es antinatura. Y si yo nací de Dios y soy iglesia y no creo la verdad de Dios y no soy portador de la verdad de Dios, no soy iglesia, soy antinatura. Entonces podemos ser columna de la verdad porque la verdad está en nosotros, porque es por la identidad que tenemos. Y segundo, porque Cristo mora en nosotros. ¿Hay algún mérito en nosotros para que podamos estar hoy día aquí? En la iglesia, ¿quién ha sido sanado? En la iglesia, ¿quién ha sido restaurado? En la iglesia, ¿quién ha pasado de muerte a vida? ¿Y hay algún mérito? ¿Hay algo que yo haya hecho para ser sanado? ¿Hay algo que usted haya hecho para ser salvo? ¿Hay algo que usted ha hecho para decir, soy hijo de Dios? Con Cristo he sido crucificado. La única decisión, el único mérito que podemos llegar a tener es que en algún momento de nuestra vida oímos el llamado de Dios, se nos fue revelado quién era Jesucristo y decidimos obedecer. Por fe decidimos caminar
salir de nuestra casa y venir ¿hacia dónde? Hacia la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Podríamos decir, con la verdad he sido crucificado y ya no vivo yo, sino que la verdad vive en mí. Con la luz del mundo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que la luz del mundo vive en mí. Con el pan de vida he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que el pan de vida vive en mí. Soy portador porque Cristo vive en mí. Y porque Cristo vive en mí es que yo puedo hacer las obras que Él hizo. Y porque Cristo vive en mí es que la verdad de Jesucristo la puedo hablar. Y la puedo ensalzar y la puedo defender. Y cuando en algún lugar de tinieblas se hable mentira y la verdad que mora en mí, ¿qué va a hacer la verdad? ¿Se va a callar? ¿Se va a ocultar? La verdad es. La verdad es. Y si la verdad mora en usted y mora en mí, debemos ser verdad. Pero insisto, no porque tengamos que hacer algún esfuerzo nosotros. Sí, hay que esforzarse. Pero la obra de que la verdad sea conocida es por Jesucristo, es por gracia. Es por gracia. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, amados, hay una estructura que Dios nos ha dado y es su palabra. Es esto. La palabra de Dios es la palabra que está viva. Está viva. Y cuando yo leo la palabra, el Espíritu Santo está hablándole a mi corazón. Como el rey Josías, cuando leyó el libro, ¿qué pasó con él? El rey Josías leyó y dice que se conmovió su corazón, se estremeció su corazón. Y eso es obra del Espíritu Santo, no es obra del intelecto humano. Entonces, si tengo tiempo con la palabra va a venir a habitar en mí. Y en la medida que yo voy a la cruz, diariamente, voy a la cruz, crucifico mi carne con Cristo. En la medida que voy hacia la cruz, me hago débil. Y el poder de Jesucristo es el que se perfecciona en mí. Y de esa manera puedo salir de mi cuarto, salir de mi casa, ir al mundo y ensalzar la verdad de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Murió en la cruz y resucitó. Y ascendió a los cielos. Y envió a su Espíritu Santo y dijo que Él volvería. Y ese Jesucristo ha sido predicado en todo el mundo. Está siendo predicado en todo el mundo. La pregunta es, ¿el nombre de Jesucristo está siendo predicado en tu mundo? ¿El nombre de Jesucristo está siendo predicado en tu mundo? ¿La verdad de Jesucristo está siendo levantada en tu casa? ¿Está siendo levantada en tu trabajo, en tu barrio, con tus amigos? Porque ese es el propósito. Amén. Ese es el propósito. Gracias, Señor, porque estamos aquí hoy día. Gracias, Señor, porque Él nos habló, nos llamó cuando estábamos lejos y nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Pero nos trajo, amada iglesia, para formar en nosotros una iglesia firme, una familia firme que se sustenta en la verdad y que proclama la verdad. No es una iglesia
hecha de manos de hombres, es una iglesia hecha por la mano de Dios. Se siente lejos hoy día de ser un sostén de algo tan grande como la verdad de Dios. Se siente pequeño frente a la grandeza de la verdad de Dios y decir, ¿cómo yo puedo sostener esto? Siente que a lo mejor en su día a día, las fuerzas le han faltado para ensalzar, para levantar la voz, para mantener el dominio propio en las situaciones complejas, para amar al que le abofetea, para amar a su enemigo. Siente que ha estado quizás con las pocas fuerzas para poder dar cuando usted no tiene nada. Porque esa es la verdad de Jesucristo, la verdad práctica de Jesucristo. Somos llamados a expandir la verdad de Dios mediante nuestra boca y mediante nuestras acciones. Así que si hoy día se siente débil, fortalézcase en el poder de sus fuerzas. Tome ánimo hoy día, decida hoy día tomar ánimo. ¿Y sabe cuándo tomamos ánimo? Cuando nos centramos en Él. Cuando en la alabanza nos centramos en Él y no en lo que estoy cantando a mi oído, sino que me centro en que lo que está saliendo de mi boca es para Él y Él lo está recibiendo. Él es el que recibe la gloria. Y en ese momento, cuando yo le doy la gloria a Él, ¿dónde quedo yo? No hay mejor lugar que estar humillado, rendido a sus pies, que Él reciba toda la gloria. Y si recibe toda la gloria aquí en la iglesia, en mi casa también le voy a dar toda la gloria. Y para darle toda la gloria a Dios en mi casa, ¿qué tengo que hacer? Humillarme. Y para darle la gloria a Dios en el trabajo, ¿qué tengo que hacer? Humillarme y que Él sea exaltado. Amén. Pongámonos de pie, oremos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu palabra viva y eficaz. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra ha llegado a nuestras manos. Gracias, Señor, por permitir que tu palabra llegare a nuestras manos. Gracias, Señor. Y gracias, Señor, porque tu palabra, una vez en nuestras manos, leída, es atesorada en nuestro corazón. Oh, Señor. Señor, solos no podemos. Solos no podemos. Y tu propósito no es que estemos solos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si llegamos a la conclusión de que solos no podemos, es porque hemos entendido que tu propósito es que estemos en familia, que habitemos juntos como familia de Dios y no solos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por cada hermano que está hoy día a mi lado. Gracias, Señor, por cada hermano que está a mi lado y que lo he visto como una columna para ser soporte. Gracias por todos aquellos a los cuales yo he ido alguna vez y he sido soportado por ellos. Gracias, Señor, por aquellos que han sido como una ciudad fortificada, Señor, para recibirme. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque te vemos a ti en esa fuerza. Te vemos a ti en ese poder. Gracias, Señor. Necesitamos hoy día, Padre. Necesitamos de tu llenura, Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos de tu poder, Espíritu Santo. Ser llenos de tu poder. Tu iglesia es una iglesia que está viva por el ministerio del Espíritu Santo, moviéndose
en cada uno de los miembros. Oh Señor, llena hoy día a cada uno. Llena hoy día a cada uno. Sí. No hay nada mejor que acudir a su presencia. No hay nada que al hombre lo pueda llenar y satisfacer más que acudir a la presencia del Dios vivo. Si hoy día necesita usted, venga a la presencia de Dios. Venga a la presencia de Dios. La cruz está vacía, pero la cruz es para que usted venga y traiga su carne y la crucifique en la cruz. Amén.